Como les comentaba en el video anterior sobre lo que es el Concilio de Nicea, este concilio se dio principalmente para tratar lo que era la herejía arriana. Pero hablemos un poquito más centrados propiamente lo que era la herejía arriana que se trató en este concilio de Nicea en el 325. Podemos ver la controversia arriana desde los mismos inicios que la Iglesia había estado envuelta ya en algunas controversias teológicas. En tiempos del apóstol Pablo, las controversias que se dieron fueron la cuestión entre relaciones de judíos y gentiles. Después de esto apareció la amenaza del gnosticismo y de otras doctrinas semejantes en el siglo III. Cuando Cipriano, obispo de Cartago, se debatió la cuestión de la restauración de los caídos, es decir, de aquellos que habían negado la fe y que una vez terminada la persecución querían volver a la iglesia. Cipriano decía que tenían que volver a pasar por todo un proceso de catecumenado y después ser vueltos a bautizar. El obispo de Roma decía que no era tan necesario hacer eso, que no era necesario volverlos a bautizar, sino que simplemente volvieran a pasar un proceso, pero que no era necesario volverlos a bautizar. Entonces esto estuvo en peligro de crear un cisma en la iglesia. Entonces, todas estas fueron controversias importantes que se dieron a través de la historia de la iglesia, pero en aquellos casos habían factores que limitaban que estas controversias se hicieran mucho más grandes, como las que se hicieron en el Concilio de Nicea. ¿Y cuáles eran esas circunstancias? De que durante esas otras diferencias teológicas que se dieron antes de Constantino, no podían hacer esos desacuerdos teológicos tan grandes porque tenían que también emplear sus energías en estar escapando o escondiéndose de las persecuciones romanas. Entonces, todo esto provocó que cuando se daba alguna diferencia teológica, se resolviera precisamente de esa forma, teológicamente, sin necesidad a recurrir ya hasta instrumentos políticos para ayudar a resolver esas cuestiones. Pero con la aceptación ya del cristianismo, que vino la paz y hubo tiempo para todas estas cosas, en algunos casos habían que se llevaban problemas teológicos a autoridades políticas para ayudar a resolver esto, y en muchas ocasiones las autoridades políticas, con una completa ignorancia teológica, se inclinaban más por X posición, entonces tomaban decisiones que favorecían la posición X, y entonces la otra posición X quedaba disgustada, y eso se dio en algunas localidades. Fueron cuestiones que se dieron locales. Pero con la cuestión del arrianismo, el asunto ya estaba afectando lo que iba a ser la paz del imperio, porque desde el principio Constantino quiso que el cristianismo fuera el cimiento del imperio. Entonces, es cuando se da este problema con el arrio, que ya se salía de control. Entonces Ocio de Córdoba aconsejó a Constantino que invocara a un concilio para tratar este tema que ya afectaba la paz del imperio y tratarlo en ese concilio. Para entender el arrianismo debemos volvernos un poquito en la historia, regresar un poquito a la historia y entender propiamente de dónde se deriva este problema. Y es que los cristianos de antiguo, cuando fueron acusados de ser ateos por los imperios que los perseguían, empezaron a buscar opciones que les permitieran mostrarle a los romanos, a los imperios, que no eran ateos. Entonces empezaron a echar mano de algunos sabios filósofos como Platón y Plotino, y de otros filósofos que tenían un concepto muy parecido al cristiano sobre la existencia de Dios.
Es decir, se hablaba de un solo ser supremo que era inmutable, que era impasible y que era estático. Esta era la visión de algunos de estos filósofos. Pero en las escrituras, cuando vemos que hay un Dios activo que se relaciona con sus criaturas, entonces necesariamente tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo resolver la posición de estos filósofos que hablan de un Dios que es estático, impasible, inmutable, cuando vemos que según el Antiguo Testamento ese Dios se relacionaba con su pueblo? ¿Cómo podíamos resolver esto? Entonces se empezó a resolver esta cuestión desde diferentes ópticas, y una de ellas era que en todas las partes en las que Dios se relaciona con las criaturas, Él interactúa debido la forma en que Él interactúa con sus criaturas tiene que ser interpretado de una forma alegórica. Es decir, esto no era literalmente, no podía ser entendido literalmente, había que entenderlo alegóricamente. Entonces esto también dejaba de muchas preguntas sin responder, porque ¿qué hay de la tal relación íntima y personal que el ser humano debe tener con Dios? Entonces de ahí pasamos a la segunda forma en que se llegó para resolver esta relación de la humanidad con Dios, y este segundo modo de doctrina era la doctrina del Logos o el Verbo. Esta doctrina fue desarrollada por Justino, por Clemente y Orígenes y también otros personajes. En esta doctrina, aunque es cierto que el mismo Dios, es decir, el Padre, es inmutable, es impasible, es estático, etcétera, etcétera, Dios tiene un verbo, Dios tiene una palabra, Dios tiene un logos, una razón, que esta sí es personal, que esta sí se relaciona con las personas y que sí se puede relacionar directamente con el mundo y con los seres humanos. Entonces se resuelve este problema de cómo se relaciona el Dios estático, inmutable con los humanos. Lo hace por medio del logos, de la palabra, del verbo. Es ahí cuando Justino dice que cuando Dios le habló a Moisés, el que le habló directamente a Moisés no fue el Padre, sino el Verbo, el Logos de Dios. Entonces, esta controversia se dio más que todo del lado oriental, es decir, de la Iglesia de Oriente del Imperio, que por la influencia que tenía Orígenes allí, esto agarró más fuerza. Del lado occidental, es decir, del lado de la Iglesia romana, ellos tenían una visión más simple de lo que era la Trinidad, la forma en que Dios se relaciona con el mundo. Ellos decían, simple, una substancia, tres personas. El problema se centraba más en la Iglesia de Oriente que en la de Occidente. La Iglesia de Occidente, la Iglesia romana, nunca tuvo ningún problema con la Trinidad. Fue un problema más de la Iglesia de Oriente. Y para entender eso, vamos a ver un esquema que tomé del libro de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, que es donde baso todos estos videos, toda esta explicación del Concilio de Nicea. Y es que en ese esquema él explica las visiones que habían antes del Concilio de Nicea sobre la relación de Dios, Hijo y mundo. En el esquema 1 podemos ver la visión que tenían los antiguos cristianos de lo que era, cómo estaba el Dios Padre, cómo estaba el Dios Verbo y cómo estaba el mundo. O sea, se creía en esas tres secciones, digámoslo así, en esos tres puntos, pero se empezó a preguntar cómo se relacionaba tanto el Padre, el Verbo y el mundo. Entonces pasamos al esquema 2, y es cuando Arrio viene a decir que el Padre era aislado totalmente de sus criaturas, aislado en el sentido de que no eran de la misma esencia. Es decir, el Dios el Padre era Dios, y entre sus criaturas se encontraba lo que era el Verbo y el mundo. Pero ya en el Concilio de Nicea viene y se establece, como lo vemos en el esquema 3,
que el Dios y el Verbo son de una misma sustancia y que ya las criaturas es el mundo. Es decir, en el esquema 1 vemos a los tres en existencia. En el esquema 2 vemos cómo ya hay una línea que separa al Dios Padre de lo que son sus criaturas, es decir, el Verbo y el mundo. Y en el esquema 3 ya vemos que hay una línea que separa al Dios Padre y al Verbo, que son de la misma sustancia, separados por una línea de sus criaturas, que es el mundo. Arrio era un presbítero muy importante que tenía mucha influencia en Alejandría, y él chocaba en esta posición con el obispo Alejandro de Alejandría, porque Alejandro veía al Padre y al Hijo de la misma sustancia, y Arrio, como ya vimos, consideraba que el Padre y el Verbo no eran de la misma sustancia, considerando el Verbo como una criatura de Dios. Entonces, esto provocó que Alejandro, apelando a su responsabilidad como obispo de la ciudad de Alejandría, expulsó a Arrio por esta herejía, y esto provocó que los presbíteros que igual que Arrio pensaban igual que Arrio se levantaran y protestaran por las calles de Alejandría. Entonces, todo esto pronto amenazó con convertirse en un cisma, y esto fue lo que llamó la atención del imperio. Entonces fue cuando Constantino, aconsejado por Ocio de Córdoba, llamó al concilio, y aquellos líderes, hombres cristianos, que no se conocían antes por las distancias, se llegaron a conocer personalmente en este concilio. De hecho, Eusebio describe la cena de la siguiente manera, y leo lo que escribe Eusebio. Dice: allí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios de Europa, de Libia y Asia. Una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obra de Dios, cobijaba a sirios y cilicios, fenicios y árabes, delegados de Palestina y de Egipto, tebanos y libios, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo persa, y tampoco faltaba un escita en la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia enviaron a sus obispos más distinguidos, junto a los que vivían en las zonas más recógnitas de Tracia, Macedonia, Acaya y Egipto. Hasta de la misma España, uno de gran fama, es decir, Ocio de Córdoba, se sentó como miembro de la gran asamblea. El obispo de la ciudad imperial de Roma no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo presenciaron. En este concilio de Nicea, en el 325, habían muchos grupos separados. El concilio se dividía en grupos. Había un pequeño grupo de arrianos convencidos de su doctrina, y eran capitaneados por Eusebio de Nicomedia, que era un personaje muy importantísimo en toda esta controversia. Arrio no pudo estar ahí porque Arrio no era simplemente un miembro de la iglesia y no tenía ningún puesto importante. Entonces Eusebio de Nicomedia, que creía igual que él, lo representó en este concilio. Había otro pequeño grupo que estaba convencido de que las doctrinas de Arrio ponían en peligro el centro mismo de la fe cristiana, y que por lo tanto era necesario condenarlas. El jefe de este grupo, como ya dije, era Alejandro de Alejandría, el obispo de Alejandría. También habían otros obispos que venían del oeste, es decir, de la región del imperio, donde se hablaba latín. Estos no se interesaban mucho en lo que eran las especulaciones teológicas, y que lo único que pedían era que en esta controversia no se perdiera la unión de la iglesia. Y todos los demás, que eran el resto de la mayoría de obispos presentes, no pertenecían, digamos, que a ninguno de estos grupos, sino que al igual ellos buscaban que no se perdiera la unidad de la iglesia. Entonces, cuando se dio el concilio, empezó el concilio, y Eusebio de Cesarea expuso lo que era su doctrina, según en la cual él explicó que el Hijo o el Verbo no era sino una criatura de Dios, y por mucho que él exaltara al Verbo, esta criatura de Dios no gustó a los obispos presentes,
y les pareció que esto atentaba contra el corazón mismo de la fe cristiana. Entonces fue cuando empezaron todos a gritar blasfemia, mentira, herejía, etcétera, etcétera, y Eusebio, por el escándalo que provocó estas palabras suyas, se tuvo que callar. Esto hizo que la actitud de ahí en adelante, de la actitud de muchos cambiaran y vieran la necesidad de condenar esta doctrina. Es decir, muchos de los obispos que estaban siendo neutrales en este concilio, cuando oyeron a Eusebio hablar de Jesús o el Verbo como una criatura, ya no pudieron ser más neutrales, sino que se empezaron a mover hacia condenar la doctrina de Ario. Entonces, cuando terminó todo esto y cada una de las partes expusieron sus puntos doctrinales, se llegó a una declaración doctrinal. Y esta declaración doctrinal quedó redactada de la siguiente forma, se la leo, dice: creo en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Por lo tanto, las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y el Espíritu Santo. A quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de una sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. Entonces, esta fue la decisión que se tomó en el concilio, y todos tenían que firmar un documento donde aceptaban todas estas decisiones. Obviamente los arrianos no lo quisieron firmar. Entonces fue cuando vino Constantino y intervino ya con su autoridad imperial y exilió del imperio a los arrianos, es decir, a Eusebio de Nicomedia, a Ario y otros líderes que no quisieron aceptar este dictamen. Aunque el mismo Eusebio simpatizaba más con los arrianos que con los del concilio de Nicea, con los del credo niceno, y de ahí en adelante Eusebio trató de manipular políticamente en más de una vez el retorno de estos dos personajes a dentro del imperio, pero los obispos, sobre todo Alejandro y Atanasio, se opusieron a esto y no permitieron que el emperador manipulara a través de su poder político las decisiones de la Iglesia. Entonces aquí hay un punto más para refutar a aquellos que dicen que fue el que corrompió la Iglesia, y siendo que no fue así. Eso es un mito. Esto es, de una forma así muy general, de un vistazo de águila, lo que fue el tema principal que se dio en el concilio de Nicea, que el tema más pesado fue esta herejía arriana, es decir, de que Jesús era una criatura, y que si teníamos que ver a Jesús como divino, tenía que ser por medio de la adopción que hizo Dios el Padre sobre Jesús, de adoptarlo como hijo suyo. Entonces solo así podía ser visto como divino. Esto era lo que enseñaba la herejía arriana, y sobre esta herejía fue que se levantó la Iglesia y defendió la doctrina sana, la doctrina apostólica de la Trinidad, aunque más adelante en el siguiente concilio que se da es cuando ya se le da una forma completa a lo que es la doctrina de la Trinidad, y se mete también y se empieza a tocar en este siguiente concilio lo que es la doctrina también de la divinidad del Espíritu Santo. Pero en esta solo se habló o se enfocaron más en la relación del Padre con el Hijo, en la consubstancialidad del Padre con el Hijo y en la relación del Padre con el Hijo y el mundo. Fue el principal tema de este concilio de Nicea en el 325, donde se condenó la herejía arriana.
Espero les haya quedado claro. Esto requiere mucho más puntos particulares para hacerlo más profundo, pero sería un video extremadamente largo y quise hacerlo así para que información de ustedes y ojalá les sea de bendición. Dios los bendiga.